Del Frente Amplio, José Carlos Maía. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Hemos venido tratando el tema de la reforma educativa, sus repercusiones. Una cosa es a nivel de rendición de cuentas, otra, bueno, de todas estas reacciones que están habiendo por parte de estudiantes y gremios y demás. Pero bueno, era tiempo de que también escucháramos la voz del Frente Amplio sobre esta reforma educativa planteada y en medio de este análisis, además de la rendición. ¿Cuál es su punto de partida? ¿Necesitamos la transformación, sí o no? El problema es que esta no. Bueno, primero falta definición concretamente de contenido. Hay mucho título y por ahora poco contenido. Entonces te es difícil, cuando te piden opinión, es pedirte a fondo cuando todavía no está definido. Eso es lo primero, porque si no estarías como talenteando un poco. Segundo, creo que es necesario hacer transformaciones en la educación. Eso creo que es un tema de consenso de todos. Bien. Donde no tenemos acuerdo es a veces en las formas, y obviamente la parte de los contenidos tiene cuestiones opinables, como por ejemplo el tema de la repetición, como por ejemplo el tema de el pasaje de año o de grado. Son cosas que uno las entiende, que hay que revisarlas, pero tenés que analizarlo en un punto de vista académico, técnico, y en ese sentido yo haría especial hincapié, si me tocara tomar decisiones ejecutivas, haría especial hincapié en dos áreas fundamentales. Una, lo que es la formación docente y la necesidad de transformarla de fondo, estructuralmente, y en segundo aspecto focalizaría en la educación media como un aspecto clave para el desarrollo, y si podemos analizar un tercero para ampliar la base, el alcanzar la universalidad en la educación inicial de 3 años. El Uruguay llegó al 77% aproximadamente a 2020, está más cerca porque hay menos nacimientos de alcanzar el 100. Yo creo que si trabajamos en esas 3 áreas, bueno, iríamos por un buen camino. Bien, pero ¿cómo se sale de este clima de enfrentamientos y pulseadas? Porque la verdad que está bastante complicado. Si me preguntás, yo te diría que hay que mejorar mucho más el diálogo, a trabajar, aunque sea intentar, de ir por acuerdos. Eso no quita que el gobierno no tenga el derecho y las mayorías para llevar adelante las políticas públicas que entienda. Bien. Lo que digo es que en educación, primero, los cambios rápidos no existen, sea cual sea la administración, lo digo, son progresivos, son sostenidos y son más allá de una administración. Y voy a poner un ejemplo. Nosotros inicialmente, cuando digo nosotros, estoy hablando de la izquierda, tuvimos aprehensiones con, en la época de Rama, lo que era la escuela de tiempo completo, ¿verdad? Inicialmente fue así. Sin embargo, con el paso del tiempo se internalizó el desarrollar ese tipo de formato educativo, y las administraciones posteriores, la colorada que vino después de Rama y las del Frente, la extendieron. Bien, entonces, ¿y por qué no darle un crédito a esta transformación que se propone con las resistencias a la vista que tiene igualmente? ¿Con qué, perdón? ¿Por qué no se le da un crédito a estos planteos de transformación que propone el gobierno? Pues yo no con sé ese mismo criterio, ¿no? Ver qué pasa, cómo evolucionan, tal vez puedan las siguientes administraciones profundizarlas o virar. Yo diría por el formato. A ver, por ejemplo, es para mí lo más lógico ir por un camino distinto. ¿A qué voy con un camino distinto? Por ejemplo, si vos vas a transformar los contenidos, y acá la discusión está en competencias versus contenido, ¿verdad? Yo creo que en realidad eso es una discusión que en algunos lugares del mundo está superada, o por lo menos no debería plantearse en los términos que está planteada. Y si vas a llevar adelante un cambio, en mi opinión, debería haber una experiencia piloto. ¿Qué es una experiencia piloto? Bueno, vos planteás una política educativa nueva, la desarrollás en determinados centros de estudio, que los tenés medidos previamente por distintos parámetros, y ves cómo evoluciona. Si eso es así y evoluciona bien, la extendés al resto del sistema, porque te permite focalizar, hacer estudio y demás. Eso es lo que tiene que ser a la hora de la aplicación. Entonces, cuando discutís lo teórico, lo general, ahí yo creo que hay un tema de implementación.
Y bueno, y ese es un ejemplo que te diría a la hora de llevar adelante. Yo, no es que uno tenga, por lo menos en lo personal, yo no tengo una opinión a priori en contra de esto. Veo que los objetivos que se plantearon van a tener dificultades de aplicación por los tiempos que se plantean. Y eso es un tema muy importante. A ver, ¿me permite, senador? Sí, claro. La perspectiva que plantea el senador del Frente Amplio. ¿Qué opinas? ¿Qué opinan, Pepe? Y yo creo que en estos momentos se está hablando mucho, pero se está diciendo poco. Y me parece que el diálogo ciertamente es fundamental. Y yo creo que ahí, si bien estamos hablando de la autonomía de la educación y un gobierno que fue votado además para implementar cambios, me da la sensación de que hoy el Parlamento debería asumir una responsabilidad institucional en materia de diálogo. Insisto, dejando de lado la independencia y el hecho que se ha llamado a dialogar, pero me parece que debería cumplir un papel, yo no sé si llamarlo de mediador, pero por lo menos de tener una actitud un poco más proactiva en esto de juntar a las partes y dialogar, para que precisamente se deje de hablar tanto y finalmente se digan cosas importantes. De diagnósticos estamos llenos hasta el día de hoy. Claramente no se ha avanzado. Y tengo mis dudas con respecto a un tema que usted planteó, senador, de universalizar a los 3 años. ¿No va eso de alguna manera contra la tendencia a nivel mundial que plantea que los niños no deben someterse a un estrés tan temprano con respecto a actividades y estar más tiempos con sus padres, que en definitiva es lo que a todos nos gustaría? A ver, yo creo, en esta última, 2 ejemplos, creo que no, es decir, a ver, el mundo hoy está exigiendo que cada vez más temprano mujeres y hombres jóvenes se insertan en el mundo del trabajo. Sí. No existe la misma estructura familiar de otra época. Entonces es muy difícil que vos tengas, en algunos casos, la contención familiar de abuelas, tía, abuelos. Es complejo. Entonces, si el lugar donde las niñas o niños van de hasta 3 años y de 3 años se insertan en un lugar que tiene las condiciones presupuestales, de formación, eso para mí es un camino que además por los estudios cada vez se aprenden más temprano. Y con respecto a la parte de mediación en el sentido de interceder, yo estoy de acuerdo. A veces hay que hacer este tipo de cosas. Me veo en la tentación de contarle una anécdota que es casi una infidencia. Ya sucumbió, senador, cuéntela. Nos encanta. No me declare la tentación porque usted ya nadie sucumbió, la quiere contar. A mí me tocó en la época, sí, porque me vino a la mente ahora. En la época en que estaba en la oposición en el primero o segundo periodo, 2005, pongamos, o el anterior, no importa. Yo tenía una muy buena relación con alguien que le reconocí mucho conocimiento, que era el profesor Jorge Carbonell. No tenía, él era colorado, yo del Frente, el de Peñarol, yo de Nacional, pero tenía un excelente diálogo. En determinado momento estaban los estudiantes de Colón ocupando el Liceo de Colón. ¿tá? Y él manejó en esa época el conflicto muy bien y en determinado momento tuvimos una mediación. Yo personalmente participé, hablé con los estudiantes, hablé con él, le digo, mira, ¿hasta dónde tú podés mejorar parte de la plataforma de reclamo que tiene este centro de estudio? Y bueno, mira, José Carlos, vos podés, nosotros podemos llegar hasta acá. Hablé con los estudiantes y el hasta acá era, por ejemplo, tener un liceo nocturno para tal fecha, algunos cambios concretos. Entonces, sin salir a la prensa, ni sacarte boleto, ni nada de eso, ese diálogo lo tuvimos él y yo quedé al margen de eso y fue un acuerdo que después se dio y el liceo salió adelante, tuvo su momento obviamente de interrupción de clases y demás, pero se condujo. Y esos roles institucionales que a veces tú planteas, Pepe, bueno, vos lo podés hacer. Y hay que hacer el esfuerzo de no sacarte boletos en esto. Esto que te estoy diciendo ahora acá, pasó hace muchísimos años. Pero mire la plataforma de reclamos, nomás atrás. No puedo verla. Si no me la cuentan, no me entero. Por eso, la plataforma va desde hay estudiantes con hambre, ¿no? No a la transformación educativa, que le preguntás al estudiante cuál es la transformación educativa que no te gusta y no sabe contestar. Es decir, es enorme la plataforma. Un mediador acá se vuelve loco. En algún punto, ¿qué hay con aquello de respetar lo que está escrito? Respetar el derecho yo insisto con y el esto, Estado de Derecho. Primero, que hay situaciones en algunos centros de estudio de educación media vinculadas a la alimentación, sobre todo en el área metropolitana, lo hay, tenemos testimonios de ello. No es que nadie lo busque, pero estas situaciones están.
Segundo, a ver, insisto, desde el punto de vista técnico hay pronunciamientos de las asambleas técnico-docentes que no son gremiales, están todos los docentes, estén agremiados o no, que han tenido, digamos, posición contraria. Entonces, tú tenés un modelo, una idea, una propuesta, e insisto, institucionalmente el derecho está. Lo que pasa que después, cuando se pone en práctica el plan de estudios, el que está al frente del aula es un docente, un maestro, una maestra, un profesor, quien fuera, y los estudiantes. Entonces, facilitar el clima y hacerlo lo mejor posible, para mí es un tema estratégico. Bien, a ver por acá. Bueno, yo veo dos ángulos en este debate. Y la primera cosa que decía Maí hace un rato, antes que yo le pegue un palo, por lo menos lo voy a tratar. Empecé por lo bueno. Vamos a empezar por lo bueno. Perfecto. No, la primera cosa que él decía que no tenía muy claro cuál era la transformación educativa, o más o menos tenía una idea de que había una lucha entre lo que eran las competencias y los contenidos. Yo creo que lo que no tienen claro en líneas generales es el cómo, más bien el qué. El qué yo creo que se ha explicitado bastante. El cómo es quizá lo más complicado y es justamente lo que tiene que demostrar un Robert Silva, el resto de las autoridades. Yo veo a gente trabajando, el curso de los 400 inspectores es un avance. Vamos a recordar algo. Pasaron 930 días de gobierno. De los 930 días de gobierno, 600 los vivimos en pandemia. O sea que, en realidad, exigirle cambios importantes a la educación en un año de trabajo, casi un año de trabajo, me parece medio que mucho. Ese es un tema. Yo creo que el tema de la reforma educativa está interesante. Los veo haciendo cosas y los veo además como en dos universos paralelos, como que hay dos universos paralelos. Lo veo en actividades en el interior del país, lo vi en Mariscala, lo vi en Rivera y Bella Unión, lo vi en Casaballe mismo, aquí en Montevideo. Lo vi en Mariscala con el tema del pueblo entero saliendo porque, bueno, se viene el primer Instituto María Espínola. O sea, lo vi en Maldonado. La gente tiene expectativa y el conglomerado de docentes, estudiantes, lo que sea, lo ve con buenos ojos el tiempo de cambio. Está esperando que se le agreguen cosas, se le agreguen contenidos, se le explique qué es lo de las competencias. Ese es un mundo. Y por el otro lado vemos las cosas feas que pasan, lo que le pasó a Robert Silva, los problemas con los estudiantes. Pero son dos universos que van en vía paralela. Mientras tanto, el gobierno de la educación sigue hacia adelante en un camino que usted podrá discutir o no, pero es un camino que se ha planteado y que yo creo que en líneas generales el agregarle a los contenidos el mejor manejo en competencias es algo que creo que nos podemos poner de acuerdo todos en este país. Después está el tema famoso de la famosa mediación. Yo digo, bueno, para que haya una mediación, la primera cosa que tiene que haber es un restablecimiento del Estado de Derecho, un cumplimiento por parte de todo el mundo del Estado de Derecho, que eso no existe. O sea, la primera cosa que se está apostando es las ocupaciones de los institutos, las ocupaciones del liceo, las ocupaciones del IPA. Eso está por fuera de todas las normas, absolutamente por fuera de todas las normas, que las puedo explicar, no sé si viene al caso que las explique o no viene al caso, pero existe una Constitución de la República, existe una Ley General de Educación que además fue redactada en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, que es muy clara, ¿no? O sea, dice, artículo 73, obligaciones de los educandos, respetar la normativa vigente y las resoluciones de los órganos competentes de las autoridades del centro educativo. Quiero decir, lo que está pidiendo Sabini, usted mismo, pero creo que es más Sabini, que dice, bueno, no puede ser que haya derechos constitucionales y que no haya una ley que los reglamente. No, la ley de educación te está diciendo y le está obligando al educando a respetar el estatuto de los educandos. Entonces, me parece que para que exista una mediación, lo primero que habría que hacer es que los gurises depongan esa actitud, que a veces todos sabemos lo que ha pasado en la historia de este país, a veces no son los gurises, son los gurises con algunos grandes manejando, con otro tipo de intereses. Yo veo a veces en algunas imágenes, veo a alguno ahí en esas ocupaciones y en esas marchas, hay alguno que está semanas de tener un problema de próstata, porque la verdad que hay algunos que no tienen pinta de estudiantes o tienen pinta de estudiantes eternos.
Entonces, Maía, yo digo, me parece bueno que usted, inclusive, usted tiene un discurso, un carácter así, afable, no tiene un discurso moderado. A veces se le va la moto, como el otro día con lo de Robert Silva, que lo acusó de estar haciendo campaña política. Pero bueno, estamos en el juego de la política y uno entiende esas cosas. Pero digo, no habría que empezar por decir, bueno, vamos a educar a los muchachos, decir, bueno, vamos a parar la pelota, vamos a estudiar el artículo 13 del Estatuto del Educando, a ver qué dice respecto de los derechos de reunión, los derechos de agremiación adentro de los centros educativos, y después yo sí hago las veces de mediador para llevar a las autoridades educativas lo que son tus planteos, tus peticiones, pero empezar por educar a los gurises, parece que es lo primero. A ver, senador. Voy a tratar de ser sintético porque hubo 3 o 4 elementos. Le metí unas cuantas. Por eso, voy a tratar de ir de a una. Vamos por parte. La primera, con respecto a lo que le tocó vivir a Robert Silva, condena absoluta, yo lo he dicho en todos lados, condeno la violencia siempre y punto. Ahí termina la frase. Segundo, con respecto de hacer política, la candidatura de Robert Silva, fue así. Un colega de ustedes de Canal 12 me pregunta y me dice, me pregunta eso, ¿entiende que está haciendo campaña Robert Silva? No salía a decirlo, me lo preguntó. Y yo lo que dije y lo que pienso, tiene un aspecto parecido, eso es lo que dije. Y me sostengo en eso. Bandidió ahí. No, pero a ver, se imagina que no le pregunté la pregunta, no le hice la pregunta al periodista. Bien. Él preguntó, y además, pero no tanto por esto último, a mí me llamó mucho la atención, todos los directores de la ANEP tienen el derecho a informar a los partidos políticos cómo van las cosas. Yo vi una intervención cuyo tono me daba mucho más la impresión que un informe técnico en la interna de un partido que lo otro. Por eso que sostuve eso. Tercero, creo que en tema de las mediaciones, uno las plantea, o se plantean, mejor dicho, cuando se ve que existe un conflicto. Si no existe conflicto, no hay necesidad de eso. Pero no es que uno pida para mediar, porque no es el caso. Es que si se da la circunstancia, uno tiene que estar dispuesto institucionalmente a hacerlo. Y por eso lo digo institucionalmente y no partidariamente. Porque si yo digo que, por ejemplo, una comisión del Parlamento tiene que estar miembros del gobierno y miembros de la oposición. Entonces vos jugás un rol distinto. Cuarto, que es el que más me interesa de todos, por lo menos a mí. A ver, los centros María Spínola. Los centros María Spínola tienen esta circunstancia. Primero, son bastante parecidos, y eso puede hablar bien, de experiencias anteriores. Lo derrama. Sí, y los liceos de tiempo extendido que hubo en el gobierno del Frente también. Segundo, la gran mayoría parten de lo que ya existía, es decir, el liceo de tiempo extendido. Sí. Tercero, y ahí sí hay un tema entre el diagnóstico y la herramienta, entre lo que anuncian y lo que pasa. Y voy a números. La propuesta del gobierno es llegar hasta 60 centros en María Spínola. Ahora. A 2025. Esa es la idea. Este año creo que van a ser 30, por ahí. Bien. En eso es más o menos el 5% del total de los centros de educación media del Uruguay. Es, a su vez, más o menos esa cifra, 5 o 6%, no le quiero errar, de la matrícula. Entonces, para el diagnóstico que yo entiendo que hubo en la campaña electoral de la situación de la educación media. Y la respuesta me parece muy pequeña, muy acotada con respecto a los diagnósticos que se hacían. ¿Se entiende? Entonces, y esos son los números que hay y que yo veo y que son los objetivos, porque estoy manejando los números del gobierno. Entonces, a ver, ahí hay un tema, insisto, el tema de las competencias y lo del conocimiento. Yo creo que es algo que tiene contenidos técnicos y a veces uno se pregunta, yo recuerdo siempre hasta el día de hoy, y lo digo muchas veces, y lo dije acá creo en un programa, para mí la clave es la gestión, mucho más que el plan de estudio incluso, que no digo que no sea importante, aclaro. En tiempos de Rama, que siempre es una referencia en las conversaciones, estaba, yo no sé si ustedes recuerdan, la llamada enseñanza por áreas, que se juntaban. Bien, la enseñanza por áreas fue aplicada
parcialmente y en la educación pública. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué ningún liceo privado, salvo alguna excepción, llevó adelante ese plan de estudios y siguió con el clásico asignaturismo? Es una pregunta que es buena hacérnoslas, porque en realidad yo creo que si voy a una parte de la respuesta, pasa esto fundamentalmente porque es mucho más la gestión, la inversión por estudiante y la conducción que el contenido curricular. Que insisto, no digo que eso sea de lado ni menor, pero eso tiene que ver con muchas cosas. Cuando vos tenés un estudiante, termino con esto, en un centro de educación media, entre lo público y lo privado, sobre todo en el área metropolitana, ¿dónde te sentís bastante más respaldado? Cuando los profesores son más o menos lo mismo y los programas son más o menos los mismos. En el contexto de la gestión y de lo extra que se le brinda a tu hijo o a tu hija, a tu nieta, quien fuera, en el centro de estudio. Bueno, yo creo que eso, por supuesto, va de la mano de la inversión y va de la mano de la gestión. Bien, pero ahí, claro, ahí salen otras cosas, porque para hablar de esto también habría que hablar del presupuesto asignado y demás, claro, ¿no? Pero como no, es inabarcable, así que vamos por partes. Pero ¿y qué opinas sobre el tema de los estudiantes y las movilizaciones y el estatuto y lo que no se respeta? No, le quedó claro que hay una ley, ¿no? Porque Sabini... Bueno, si yo estuve la... Bueno, usted debe haber estado hasta en la redacción. En la redacción, no, exacto. porque justamente yo quería aclararlo, no es una aclaración para hacérsela a usted, pero sí va a Sabini, que está diciendo, no hay una ley que de alguna manera medie entre lo que son los principios constitucionales y la actuación. No, hay una ley, que es la Ley General de Educación, que se remite a un estatuto docente, que es lo que está aplicando justamente para hacer los desalojos, lo que sea, porque claramente lo que se plantea que la conducta de los gurises sobrepasa lo que son las normas. A ver, en las ocupaciones y desocupaciones creo que hubo en todas las administraciones. Es más, yo, así como les contaba hace un rato lo de la mediación con Carbonell por el Liceo 9 de Colón, por A ver, yo cuando fui estudiante del IPA, también ocupé el IPA en su momento, también fui desocupado. Quien estaba al frente del IPA era Pibel Devoto. Y había, entendíamos nosotros, reivindicaciones, y esa era nuestra medida de lucha, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo lo que no estoy de acuerdo es que no haya Estado de Derecho. Hay Estado de Derecho. El gobierno aplica lo que entiende que tiene que aplicar y los estudiantes hacen sus medidas de lucha, que podrán ser compartidas o no. ¿Y secundaria para usted toma una decisión correcta entonces? Mire, a mí yo tengo una opinión muy negativa de lo que ha sido esta gestión de secundaria, para serle muy claro. Esta gestión de secundaria se ha caracterizado mucho más por mostrar cuestiones de confrontación y casi le diría, ¿no?, hasta de persecución, que de gestión educativa. No lo digo así con educación primaria. ¿Pero a qué se refiere? Y me refiero, por ejemplo, a cómo fue tratado todo el tema vinculado a los docentes de San José, por ejemplo. Bueno, pero... Donde era un episodio que yo entiendo que puede haber algún tipo de sanción administrativa si correspondiera. Pero yo que digo, cómo se trató eso, la forma en que se expuso, los términos hacia el contenido. Y hay situaciones en educación media donde hay docentes, lo que fuera, que pueden pasar alguna raya. El tema es cómo reacciona el sistema. Bueno, venía no reaccionando. No, y era hora que reaccionara. Había de todo. ¿O no? No, hubo reacciones, hubo de todo, porque hubo ante administraciones pasadas, no digo solo la del frente, sino otras anteriores, también reacciones. Lo que pasa es que una cosa es que el sistema actúa y trabaja y sanciona o cuestiona, y otra cosa es cuando se hace de eso un eje. ¿Pero Islamovich no había hecho de eso un eje? ¿Cómo? Pensando en FENAPES, ¿no? Y las licencias. Ustedes quedan muy pegados al tema de las licencias, esas famosas gremiales. Yo le digo, si eso era necesario algún tipo de ajuste, de sanción, yo no pongo entredicho la capacidad y la potestad que tiene la administración de hacerlo. Yo lo que creo es que tuvo esto, algún nivel de debate público, instalación política del tema,
que tuvo una decisión política de hacerlo así. Entonces, igual, obviamente, eso es lo que es yo tan no válida como la de comparto. cualquier otro su opinión sobre... Yo opino eso. Claro, exacto, está muy bien. Me gustaría pasar a este lado del panel, ¿no? Que no se pronunciado. Vos, Valeria, no hablaste y tampoco hablaste, Pablo. No, yo comparto en gran parte de lo que está planteado. De hecho, es un tema que en estos últimos días se ha abordado muy de cerca a partir de la ocupación del Liceo de mi hija, que de hecho hoy se volvió a ocupar. Hoy se realizaron 7 ocupaciones en distintos liceos. En realidad la medida secundaria lo único que hizo es no enviar a los inspectores a firmar las actas, y esa es la orden que tienen las direcciones. Creo que algo fundamental de lo que usted planteó, no yendo tanto a la reforma de la educación, sino yendo a la situación que estamos viviendo hoy en día y la conflictividad con los estudiantes sobre todo, no hay instancias de diálogo. No hay. ¿Y cómo, hay ¿cómo va a haber instancias de diálogo en este contexto, Cero Valeria? instancia de diálogo previo a este contexto de ocupación. ¿Diálogo o acuerdos? Porque diálogo. No, ¿saben No por qué hay... me parece importante introducir esta palabra? Porque cuando hablamos de el diálogo, que todos reclamamos como ciudadanos, entre todos los agentes y protagonistas del quehacer nacional, porque no nos gusta ver las confrontaciones, porque quisiéramos ver otro país, ¿no? Desde las autoridades, desde el oficialismo, te dicen, no, diálogo siempre hubo. El tema es que sí. No es verdad. No, el tema es que una cosa es el diálogo y otra es que no te guste lo que resuelve el gobierno. Entonces ahí, yo quiero ir diálogo hubo, no hubo acuerdo, no hubo negociación, yo quiero pero ir a son esto cosas porque distintas. es importante ponerlo arriba de la mesa. No hubo diálogo. No recibieron nunca a los estudiantes. Y no estoy hablando de la reforma de la educación, estoy hablando de estudiantes con plataformas que hablan de los recortes en los equipos multidisciplinarios, que hablan de las horas de tutoría, que hablan de que no tienen condiciones locativas, que se han venido, no es que los liceos se destruyeron hoy, sino que vienen en un gran desgaste, venían de medidas en gobiernos anteriores, algunas cosas se pudieron mejorar, otras no. No todos los liceos están en igualdad de condiciones, hay liceos que están en situaciones desastrosas, recortes en presupuesto para tener personal de limpieza, no tienen personal de limpieza. Pensemos en la cantidad de estudiantes y que haya 0 personas que limpie un liceo. No hay quien limpie un baño después de 3 turnos del liceo. O sea, no estamos hablando de cosas que vos me digas... ¿Eso se da en todos los liceos? Eso pasa en muchos liceos. Y muchos liceos, porque de hecho no todos los liceos están tomando medidas. O sea, hay liceos que están tomando medidas, que tienen plataformas, no tienen personal de portería. Liceos que tienen hechos de vandalismo en la puerta de sus liceos, balaceras, y no hay nadie que pueda ver quién está entrando al liceo y quién no. O sea, esto está vinculado a otros problemas que estamos teniendo como sociedad de seguridad. Hemos hablado acá de liceos donde pasa en la puerta del liceo situaciones de robo a los chiquilines y demás. Bueno, ante todas estas situaciones, y yo hay algo que difiero de lo que planteaba Victoria hoy, los estudiantes saben lo que están planteando. Ay, una tú cosa, no hace que una tal vez cosa lo sabe fue... tu hija, yo no estoy hablando de tu hija, hablo de lo que escucho yo no en estoy los hablando medios de mi hija, comunicación. hablo de los saquémoslo de los estudiantes, familiares, hablo de tema los y- estudiantes organizados, los estudiantes que son los que conforman los gremios, los que organizan las asambleas, los que discuten con sus compañeros, porque no todos los chiquilines participan quizá en el sindicato, pero sí en la asamblea. Estamos teniendo asambleas multitudinarias de estudiantes, donde las ocupaciones se resuelven 150-2. No estamos hablando de acá 5 que aplastan. Entonces, esos mismos estudiantes que no son tontos y que muchas veces y lamentablemente... Bueno, tendrían que elegir mejor a sus voceros desde entonces, partidos o a sus políticos. No, interlocutores. porque a los que entrevistaron, por ejemplo, en la movilización de Robert Silva, no fueron voceros. Fueron y paró un periodista a 3 estudiantes que estaban, que les hizo una pregunta en el medio de un griterío No que los pudieron chiquilines contestar nada. no pudieron contestar. Pero eso no significa... Bueno, entonces, ¿qué representatividad tiene pero ese esos no son multitudinario que tú representantes decís? en realidad. Eran 3 estudiantes como yo, capaz que participo en una movilización. A mí me hacen una pregunta profunda del tema de la movilización y bueno, seguramente los que organizaron la movilización saben mucho más. Porque esa no era una Entonces, ¿por qué te sumás? movilización organizada de estudiantes de los que están reclamando la elección. Entonces, es legítimo el planteo de los chiquilines, pidieron instancias de negociación y yo tengo que compartir algo que decía recién el invitado. Desde secundaria es lamentable el funcionamiento. Y no hablo solo de si Robert Silva dialoga o no. Debajo de Robert Silva hay un montón de autoridades que están cobrando su sueldo, que lo único que han hecho en todos estos días es salir a decir no se les va a permitir ocupar y nada más. Es lo único que han dicho hasta ahora. ¿Pero y qué otra cosa tendrían que Y lo hacer? que ¿Permiso a bueno, los ¿para qué estudiantes? están esas personas? Para ir, por ejemplo, a los liceos,
reunirse con los estudiantes, escuchar que los estudiantes les digan no tenemos quien limpie el liceo, no tenemos puertas en los baños, no tenemos personal de portería. ¿Para eso, Valeria? Sí, por supuesto que están los estudiantes para Bien. eso también. A ver, ¿Sabes qué ¿alguien pasa? más? No van a un colegio, no van a un colegio privado, van a un liceo público y quienes dirigen la educación pública les tienen que dar respuesta. Entonces, yo lo que quiero dejar bien claro en este aspecto, en lo que tiene que ver con secundaria, que hoy son las ocupaciones más cuestionadas, no tienen diálogo con los estudiantes. Los estudiantes lo que piden es un interlocutor para poder alcanzarle todas estas plataformas y pedir solución en esto. Bueno, es que hoy hay un puente que no está demasiado... que es bastante inhóspito, Sí, claro que ¿no? sí. Atravesarlo. Lo rompieron las autoridades, ¿no? Que Bueno, nunca los escucharon. ¿lo rompieron las autoridades o lo rompieron ellos, Pablo? A mí sinceramente no me gusta generalizar en nada, por supuesto, y arrogarse los estudiantes cuando no son todos, o los docentes cuando no son todos, pues es algo que es genérico, pero bien no se sabe bien, como cuando dicen el pueblo, la gente. En realidad no es tan así, pero no importa. La educación es un patrimonio de la sociedad. Y cómo se maneja la educación lo elige una sociedad, que es la sociedad a la que bancamos la educación. Está clarito como eso. Entonces, por supuesto que hay gente que le puede gustar más o menos cómo se maneja la educación, pero la realidad hay una sola, y en los países democráticos, cuando se dice que no hay diálogo, yo sinceramente no lo comparto. Cuando no se dice que hay intercambio de posiciones y de ideas, yo sinceramente en la educación, como en otras materias, no lo comparto. ¿Y por qué? No vamos a discutir de si esta medida está bien o está mal, porque yo no soy técnico en educación, pero sí lo que puedo decir con números objetivos es: todos los programas de gobierno se presentaron en el 2019 para una elección nacional, en el cual entre ellos estaba la educación. Todos los programas de gobierno tenían formas diferentes de ver la educación. Los ciudadanos eligieron un programa de gobierno. Capaz que están equivocados, pero lo eligieron por mayoría. Y ese fue el programa de gobierno que se lleva adelante con respecto a la educación y a otros temas más. Posteriormente, por allá por el mes de junio, si mal recuerdo, se comenzaron a juntar firmas para derogar la LUC, que dentro de ellos también hablaba de la reforma educativa. Estuvieron 6 meses juntando firmas y discutiendo de la educación y de las reformas y demás, en todo su derecho, como lo hicieron en el 2019 discutiendo los programas de gobierno. ¿Qué es lo que sucedió? Se aprueba el referéndum y se discute nuevamente de seguridad, de educación, economía y demás. ¿Y qué es lo que sucede? Los ciudadanos nuevamente ratifican el programa en cuanto a la educación que quieren para sus hijos. Por más, por menos, pero lo ratifican. Entonces, desde aquel 2019 hasta esta fecha han pasado 3 años de discusiones. Podrá gustar más o podrá gustar menos, pero en realidad eso se sometió a una elección nacional y después posteriormente a una derogación por un referéndum que la ciudadanía no lo acompañó. Ahora, ¿a mí me puede gustar el resultado? Sí o no. Son cosas diferentes. Pero no por eso puede decir que faltó el diálogo o que se tomaron decisiones antidemocráticas o totalitarias. Estoy planteando lo que todo el mundo sabe con datos objetivos. Después te podrá gustar más esta medida o menos. Pero la ciudadanía pero no son el eligió... motivo de las ocupaciones. La ciudadanía, no estoy hablando de las ocupaciones, estoy hablando de la reforma educativa. La ciudadanía eligió esta reforma educativa con algún matiz, pero la eligió en 2 oportunidades. Después de largas discusiones de una elección nacional, de juntar firmas para un referéndum y de un referéndum. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Algunos grupos minúsculos, como lo dije al principio, son minúsculos, no aceptan esto, no lo aceptan. Entonces tenemos actos de vandalismo y totalitarismo, que son las pintadas y amenazas en la casa de Robert Silva, los cantos e insultos al presidente de la República y después las agresiones y las roturas de vidrios y demás nuevamente a Robert Silva. Y lo peor de todo, que todos lo repudian, y todos le sacan la pata al lazo y nadie asume la responsabilidad. Hoy, a las 14 horas, está declarando un integrante del gremio de los estudiantes, de la UTU, marítimos creo que es y demás, porque las cámaras lo identificaron como el agresor, cuando hacía 2 semanas atrás todos decían que no tenían nada que ver y eran unos grupos que estaban infiltrados y que no se podían controlar y demás. Entonces, ¿qué es lo que hay acá, en realidad? ¿Que hay una oposición a la educación, a la política de educación del gobierno, o una oposición política al gobierno por un grupo pequeño que no acepta el pronunciamiento popular? Yo puedo aceptar, y de hecho lo comparto y lo respeto, lo que el senador nos vino a plantear hoy, que con ese talante que tiene podemos dar discusión a que esto nos puede parecer bien o nos puede parecer mal. Yo lo puedo aceptar o no.
Lo que de ninguna manera se puede aceptar es este totalitarismo que estamos viviendo por un grupo minúsculo de personas que en realidad pertenecen al gremio de los estudiantes. Habrá que ver qué pasa en Cerrito y Misiones hoy para ver cuál es la responsabilidad que tiene. Yo comparto muchas de las cosas que dice Pablo con respecto, ni que hablar de la condena a la violencia. Lo dije el primer día, dije hay que condenar sin peros, además. O sea, se condena y se condena. No es condeno, pero... No, condeno, listo. Ahora, ¿qué tendrá que ver el perro con el chocolate? O sea, ¿qué tiene que ver la reforma educativa, que comparto contigo, con que alguien reclame que durante 12 horas no hay quien le limpie el baño, o que le falte una puerta, o que la bombita de la luz estén No, pero otra vez de nuevo, ¿qué tiene que ver el perro con el chocolate? Bueno, pero ¿qué tiene? ¿Quién instala eso? ¿Cómo? Pero ¿quién instala justamente Pero eso? el que pintó eso lo repudio. Ahora, el niño o el adolescente que reclama porque no le limpiaron el baño durante 12 horas, tiene todo el derecho del mundo a reclamar. Tiene derecho a protestar. Pero Tiene derecho a protestar y pedir. Tiene una norma en el Estatuto del Educando que lo protege y que le da herramientas para hacer la protesta y para hacer llegar la protesta. Ahora, si pasamos a la ocupación, si pasamos a la violencia y arriba de eso le pintamos la casa... No, pero no están mezclando las cosas, ¿eh? Están mezclando tiramos una pedrada. No tiene nada que ver, están mezclando todo. Yo lo que lamento es que en realidad no podemos hablar de transformación y de educación porque hoy el escenario está totalmente cubierto por las ocupaciones. ¿Eso es lo que quieren o no? ¿O está saliendo mal? Hay algo, Victoria, que está bien vinculado a lo que vos estás planteando. ¿Sabes qué pasa? Que hay algo que decía hoy el invitado que tiene toda la razón. Robert Silva se ha dedicado a pasear por todos los medios de comunicación, a hacer distintas visitas a distintas zonas, a sentarse a dar titulares de la reforma educativa. Porque yo lo escuché. Y en realidad la reforma... La reforma en sí, ¿Vos sos lo que pensás la que no, reforma no puede ir? y cómo la va a llevar adelante no estuvo planteada en ninguna de esas instancias. Vos sos la que no pensás estuvo. que hay lugares que no puede Entonces, ir. si yo voy a ir a visitar los barrios, voy a ir a hablar con la gente para que conozca la reforma, la tengo que decir. Entonces, él estuvo, ayer lo escuché 10 minutos en una entrevista donde no dijo absolutamente nada. Pero en una entrevista nada, lo podés solo decir. dijo, porque un diálogo que él mismo no propicia para resolver esta situación. La reforma de la educación es necesaria, es importante y hay que hacerla. Hay que reformar la educación para obtener mejores resultados. Cuando va a dar una charla lo que de la también reforma tiene que educativa, hacer, y sigue siendo su responsabilidad, es... Sacate el cassette, Valeria. Sacate el cassette. A la vez de la reforma educativa, él tiene que lo cotidiano seguir resolviéndolo. Él tiene que hacer la profundización, la reforma, los contenidos, todo lo que la gente votó. Pero también tiene que darle trabajadores a los liceos, tiene que darle la limpieza a los chiquilines, tiene que Valeria, darle... ¿vos te acordás por qué empezaron las ocupaciones? No empezaron por la falta de servicio de limpieza ni por edificios que necesitaban ampliación. Empezaron con el no a la reforma. Un no a una reforma que no se conoce. Lo que pasa es que ustedes meten todos los sindicatos de los profesores, esto tapó de los lo de maestros. fondo? No, a ver, permítanme. no. ¿Cómo poder salir, senador, de esta situación? primer De que cosa. dejemos, ¿no? Porque Sí, no, nos falta una obviamente hay dos miradas bien distintas sobre el tema. No, eso Hay claro. quienes interpretan leyes, decretos y estatutos de una manera y otros de otra. Lo único positivo es que las situaciones en realidad se han resuelto sin, salvo el caso, por supuesto, a Robert Silva, pero, ocupación, desocupación, ha transitado dentro de lo esperable, sin violencia, sin grandes desmanes, ni de un lado ni del otro. Insisto, exceptuando el capítulo de la agresión a Robert Silva. Pero, más allá de eso, es un tiempo precioso que no se está pudiendo profundizar en lo que realmente nos debería importar, que es lo más grave, que es, el contenido de esta reforma y cómo empezarla de alguna manera. Bien, primero, ¿Cómo se sale de esto? yo creo, insisto, así como está el legítimo derecho constitucional y republicano llevar adelante las políticas públicas de cualquier gobierno, también hay un derecho a la protesta de los estudiantes, y eso es un dato de la realidad. Yo eso no lo cuestiono, número uno. Número dos, por suerte, todo el sistema político y los gremios en general, todos que yo sepa, cuestionaron y a fondo y sin peros lo que fue la agresión a Robert Silva. Sí, por eso yo lo señalo como un capítulo aparte. Pero digo una no cosa, acá uno tiene críticas a la gestión, y así como el gobierno tiene derecho a llevar adelante sus políticas públicas porque tiene mayorías,
quienes no estamos en la mayoría tenemos todo el derecho a decir, bueno, esto está haciéndose mal, sin significar eso un cuestionamiento institucional ni democrático. Yo digo un ejemplo. Acá, ayer había, según los datos que yo tengo, cerca de 4.000 horas sin dictarse en la UTU y algo similar en secundaria. Los números me daban que ¿sabes cuánto te da más o menos eso? Y bueno, casi un departamento del interior de los chicos, ese día, si los juntás en un solo lugar, sin clases. ¿Eso es un problema de gestión o no es un problema de gestión? Es un problema de gestión. Si se me dice, sí, en el universo general de cosas del resto de las clases puede estar funcionando, sí, hay algunas asignaturas que no han tenido clases de comienzo de año. Hay problema de gestión. Entonces, eso no se puede dejar de señalar. Con respecto al fondo de la transformación educativa, además, bueno, yo creo que, y sinceramente, falta diálogo, agrego, fecundo. Porque yo puedo hablar 100 horas contigo, pero si no estoy dispuesto a llevarte ninguna de las cosas que vos decís, te estoy escuchando y está bien. Pero ese es el punto. Cuando hay un punto intermedio que diga, falta bueno, algo de negociación, entonces. Falta un poco de negociación, de aceptar de otras partes. Y en cuanto a los contenidos del cambio de la currícula, dice usted. Yo digo, en los contenidos, en las condiciones de que se va a aplicar, yo insisto con esto, me parece preocupante desde una cuestión de gestión, que vos quieras de un año a otro, estamos hoy a septiembre, ¿verdad? Sí. Vos tenés que ser dentro de muy poquito la elección de las horas para el año 2023. Uno legítimamente no se puede preguntar si vos la elección de horas que vas a hacer para el año 2023 tenés las condiciones para hacerla para todo el sistema con un nuevo sistema curricular. Yo, sinceramente... ¿Eso es lo que está de fondo? Lo que está de fondo, senador, dudas. y se lo pregunto Entonces, con honestidad. ¿Eso es el fondo? ¿O el fondo es esto que se ha plantado como contenido versus competencias? Que pareciera que lo que se viene es la reforma neoliberal. ¿Es ese el fondo? Acepto que eso sea un cuestionamiento de concepción didáctico y pedagógico. Puede haber filosófico, ideológico. Pero pará, filosófico, ¿eh? También puede serlo, pero yo lo que digo es otra cosa. A ver, si quisiera llevar adelante esto, si no es mucho mejor pensar, decir, bueno, hagamos una experiencia piloto y vamos con estos contenidos en estos lugares. Bien. ¿Están las condiciones para que todo el sistema de educación media lo haga? Yo creo que es una opción muy arriesgada. Y agrego una cosa más, un instante, porque esa si no me va a quedar en el tintero y la quiero decir. Sí, cómo no. Uno de los debates que estuvo planteado durante mucho tiempo acá era la calidad de la educación, ¿verdad? Claro. Era indudable que en los gobiernos del Frente se extendió la cantidad de estudiantes a las cuales empezaron a estudiar y cantidad de universitarios que tuvieron su primera experiencia. ¿Cuál era? Y se recibieron después. Había otra parte, sobre todo en la educación media inicial, se cuestionaba la calidad de la educación. Bueno, la pregunta es, la herramienta de la no repetición o la no aprobación, ¿qué relación tiene con la calidad de la educación? Y doy un ejemplo. Pero no es para los 2 primeros años de cada cambio de ciclo, no es todo el proceso. Sí, pero hay experiencia. Y esa idea ya salió en la época del Frente. Hay experiencias. Hay que hacer un mea culpa, no les pegamos duro cuando la sacaron. Yo tengo me traje hasta los papeles en este caso y lo tengo todo. Pero como no sé cómo tiempo pero usted no cuenta tampoco la época de las 550.000 horas de licencias que había a nivel de secundaria. Los problemas que traemos y que tenemos que empezar a corregir. Escúchame, yo digo otra cosa. A ver, eso puede ser específico de esos docentes, de esos... Vamos a dejarlo aparte, no para no hablarlo, sino para focalizar. Para no generalizar. Para focalizar en lo grande, en lo más importante, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí yo creo que la mejora de la calidad educativa tiene que ver, lo dije hoy, con la gestión, que Valeria decía una cantidad de cosas relativas a la gestión diaria y al tener docentes, no tener condiciones. Segundo, las condiciones materiales con lo que tú tenés un profesor o un maestro, que pasa obviamente desde el salario a las condiciones en que educa. Tercero, la inversión que se hace por estudiante. Eso es una clave fundamental. Por ejemplo, yo no comparto la decisión de eliminar las tutorías o limitarlas, porque no se arregla la calidad de la educación cambiando el pasaje de grado, sino el acompañamiento educativo y la calidad del seguimiento del estudiante. Yo sé que estas cosas dan para mucho, pero creo que va por ese lado. Ojalá podamos volver a debatir sobre esas cosas y no sobre las ocupaciones. Secundaria pasó del pasaje de grado
de 3 bajas a 6. Y le va a dar otros resultados porque no es lo mismo un arco de 7 metros que de 12, ¿verdad? Entonces, no vamos a poder medir eso en forma ecuánime. Entonces, si vas a herramientas para ver la calidad de la educación, que yo creo que ameritaría hablar bastante de eso. Bien, ojalá pasa así por sea, otro lado. senador, Bueno, menos mal, por lo menos poder podemos llevar terminar realmente hablando este del tema a lo que importa y que termine esto que está opacando toda esta movida, ¿no? Distrayendo, ahí va, distrayendo. Senador, muchísimas gracias por su presencia. Gracias por la invitación, un gusto. Muchas gracias. Antes